Gracias, hermano. Bien, hermanos. Quiero comentarles de que hoy día, hermanos, vamos a estar partiendo con una serie de estudios acerca de la iglesia del Señor, pero, hermanos, queremos darle un énfasis o una orientación con respecto a la membresía, ¿ya? Así que la verdad es que eh, he estado he sido inquietado por esto, ¿ya? Y por esta razón hemos determinado hacer esta serie de estudios. Así es que me gustaría mucho, hermanos, que ojalá pudiesen ustedes seguirla, ¿ya? Seguir esta serie, hacer el ánimo y el esfuerzo eh, de no dejar de seguirla semana a semana, ¿ya? De todas formas, estamos bastante animados con esta serie y se está grabando igual, pero la idea es que ustedes la puedan seguir, porque, como decía yo, es una serie que está orientada hacia a la membresía, ¿ya? Y, y que tiene que ver, hermanos, básicamente con lo siguiente. Yo hace algunas semanas compartí también y hablé de la percepción que tengo, ¿ya? Respecto de que eh, el virus nos hizo entrar en un receso, pero no un receso de la enseñanza, no un receso de la predicación o de la comunión, si se quiere, pero sí eh, nos hizo entrar en un receso respecto a nuestras áreas de relacionamiento, a nuestras áreas en cuanto al servicio, a mirarnos a la cara, a, a abrazarnos, a orar los unos por los otros, a la dinámica que se daba, ¿no es cierto? Y que se da en la iglesia, en presencial, en los cultos, en las relaciones humanas y todo lo que eso conlleva, ¿ya? En la convivencia. Ahí sí tuvimos o estamos teniendo un receso. Y, y entonces, hermanos, vamos en algún momento a volver a esto, a esta dinámica, ¿ya? Y por lo tanto, yo haciendo una reflexión, haciendo un análisis, eh, y creo que el Señor también inquietaba mi corazón en esto, pensaba, bueno, vamos a volver de alguna manera a empezar a hacer iglesia en esta área, ¿ya? Y si nosotros miramos hacia atrás, hermano, no podemos decir estamos haciéndolo todo bien, ¿ya? Si miramos hacia atrás, creo que yo y espero que el Señor nos hable respecto a esto, nos damos cuenta de que habían cosas que no estábamos haciendo bien, habían cosas que no estábamos haciendo, que teníamos que hacer y no las estábamos haciendo, y había cosas que no teníamos que hacer y las estábamos haciendo, ¿ya? Y en esto cada uno sabe, y el Señor nos irá amonestando al respecto, ¿ya? Yo como dirigente y ustedes, cada uno de ustedes como miembros del cuerpo de la expresión local, espero que puedan también hacer este examen, este autoexamen, ¿ya? Y como decía, bueno, vamos a volver en algún momento, hermanos, y vamos a volver a hacer iglesia presencial y vamos a poner nuevamente en marcha esta área que está en receso, ¿ya? En nuestras relaciones interpersonales, nuestro caminar juntos en el Señor, día tras día, nuestro relacionamiento, como ya lo dije, mirarnos a la cara, abrazarnos, orar los unos por los otros, etcétera, ¿ya? Entonces, y creo, y le decía por ahí a Carlos, me recuerdo, creo que de alguna manera, si miramos esto desde un punto de vista positivo, el Señor nos está dando una posibilidad, una oportunidad, ¿ya? De volver empezar a caminar de nuevo, pero
eh, subsanando los errores, corrigiendo los errores, ¿ya? Dejando de hacer aquello que no le agrada al Señor, dejando de hacer aquello que sabemos que no está en la voluntad del Señor, y haciendo lo que quizás no estábamos haciendo y debíamos hacer. Así que la idea de esta serie, hermano, apunta a eso, ¿ya? Van a ser estudios muy íntimos, ¿ya? Yo creo que porque no son estudios de llenarnos la cabeza de información, sino de mirarnos los unos a los otros, de mirar la Escritura y ser confrontados con la Escritura. Por eso también, hermano, si usted ahora mismo tiene, o en este estudio tiene una pregunta o tiene una apreciación, también es posible que usted la manifieste, ¿ya? Pero queremos, hermano, queremos hacerlo de esta forma. Y digo queremos porque hay otros hermanos que van a participar también en esta serie, ¿ya? De estudio. Por lo tanto, por eso que mi énfasis en que por favor no se la pierda, ¿ya? Y también, hermano, mire, yo sé que es importante lo que hacemos en el culto, la oración, escucharnos y todo, pero no sé, quizás vamos a tener que ver cómo quizás podemos, por esta serie de estudios, quizás podemos condensar quizás un poco más ciertas partes del culto para no restarle tiempo también a este ejercicio de la enseñanza, por el carácter que tiene, hermano, ¿ya? Espero que usted me esté entendiendo. Por el carácter que tiene, porque si bien es cierto, hay un calendario, ciertas temáticas, pero yo la verdad es que estoy casi muy convencido de que en algún momento vamos a tener que detenernos para ahondar en ciertas cosas, y eso significa tiempo, naturalmente, y también disposición de los hermanos y de las hermanas, ¿ya? Así que, hermanos, esto es más o menos la idea de lo que vamos a hacer. Y bueno, les animo, hermanos, una vez más, soy enfático en esto, en que no deje de participar en esta serie, ¿ya? Que el Señor les bendiga, hermanos. Y bueno, quiero partir con lo más básico. Creo que hace un par de semanas algo ya estaba sondeando, quizás no tenía la certeza, no tenía la convicción de que íbamos a partir con esto, pero sí ya algo estuve sondeando respecto de la iglesia, del origen de la iglesia, ¿no es cierto? Del fundamento más básico de qué es la iglesia, de cómo se establece la iglesia. Hermano, yo sé que lo hemos estudiado mucho esto, ¿ya? Pero tenemos que seguir haciéndolo porque hay cosas que aún no hemos comprendido, hay cosas que aún, y voy a usar este concepto, el Señor no nos ha revelado, porque si ya nos lo hubiese revelado, no tendríamos quizás, o no hubiésemos tenido los puntos ciegos que veníamos arrastrando quizás, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos estudiar nuevamente esto, necesitamos estudiarlo, hermano. Necesitamos que el Señor nos hable nuevamente, necesitamos que el Señor nos hable. Lo hemos estudiado hartas veces, lo hemos estudiado. Usted sabe, yo soy, respecto a este tema, yo siempre hablo de la iglesia, es un tema que me apasiona mucho, y usted siempre me va a escuchar sermones acerca del cuerpo de Cristo, de los miembros, de la funcionalidad del cuerpo de Cristo, del servicio, etcétera. Siempre usted, si usted me conoce bien, me ha escuchado siempre hablar, pero necesitamos volver a hablar, hermano, porque hay algo que todavía no hemos entendido, y yo estoy claro, hermano, de que no se trata de la persuasión mía, se trata de la obra del Espíritu por medio de su palabra, ¿no es cierto? La palabra es la que nos va a convencer, la palabra es la que nos va a alumbrar el entendimiento, la palabra es la que va a quebrar ciertas cosas en nuestro corazón, la palabra es la que va a tornar nuestro entendimiento, nuestro corazón hacia la verdad bíblica respecto de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y de nuestro rol, hermanos, en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué son sus miembros? ¿Cómo se relacionan los miembros? ¿Cómo nos relacionamos, hermanos? ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿En realidad creemos lo que creemos? ¿Por qué nos llamamos iglesia? Mire, son preguntas tan elementales, pero que tengo la convicción de que necesitamos volver a ponerlas sobre la mesa, necesitamos volver a confrontarnos con ellas para que el Señor nos hable. Espero en el Señor, hermanos, que su Espíritu nos lleve a replantearnos ciertas cosas como miembros de su cuerpo, nos lleve a repensar ciertas cosas de cómo lo estamos haciendo, aprovechando este receso, de lo que hemos hecho mal, como ya lo dije, también de lo que hemos hecho bien, de lo que debemos seguir haciendo, de lo que no tenemos que seguir haciendo, cada uno como miembro, cada uno como parte del cuerpo. Por cierto, hermano, por cierto, y reforzando la idea anterior, todo esto a la luz de la Escritura. Aquí no se trata, hermano, de lo que yo crea, de lo que yo piense, o de lo que otro hermano por iniciativa propia crea. Esto se trata de qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que dice el Señor respecto de su cuerpo, respecto de quienes conforman su cuerpo, respecto de quienes son miembros de su cuerpo. Así que, hermanos, esto es algo en lo cual quiero que nos enfoquemos, ¿ya? Y el primer registro que nosotros vemos en la Escritura, donde aparece la palabra iglesia, ¿ya?, está, como bien sabemos, en el Evangelio según San Mateo, ¿ya?, en el capítulo 16, en ese texto que, como ya lo dije, hemos hablado tantas veces, ¿no es cierto?, donde el Señor le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y ahí los discípulos están tratando de darle alguna respuesta. Pero uno de ellos, ¿no es cierto?, Pedro en este caso, él da una respuesta que es la acertada, que es la respuesta correcta, ¿no es cierto? Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí entonces Jesús le responde, y lo estoy leyendo, hermano, aquí. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y después, hermano, capítulo 18, 2 capítulos más adelante, nuevamente aparece el concepto de iglesia o eclesía, y está ahí en el contexto del perdón. Ya, interesante también, hermanos, está mencionada en el contexto de cómo nosotros debemos abordar las situaciones de relaciones personales en la iglesia, ya, la convivencia, y ahí está nuevamente, aparece la palabra iglesia. Solamente respecto a esto quiero decir algo, hermano. Fíjese, aquí está en el contexto de cómo deben moverse los miembros del cuerpo de Cristo, respecto de algo tan común y normal en las relaciones de las personas, en la vida de la comunidad y en la vida de la convivencia. Y me refiero a los conflictos, ¿no es cierto?, a las disputas. ¿Dónde hay conflictos? ¿Dónde hay disputas? ¿Dónde hay personas? ¿No es cierto? En la familia es el primer lugar donde de chiquitito, ¿no es cierto?, empezamos a tener disputas, y están ahí, en el trabajo, en el vecindario, y también, hermanos, en todo en el orden social, en la política, ¿para qué decirlo? y también, hermanos, entonces, la iglesia, que es un grupo de personas, ¿no es cierto?, que conviven, que se relacionan, que tienen interacción, entonces también ahí hay conflictos, también ahí hay dificultades. Y en este caso, Mateo 18 está dando alguna orientación
de cómo debe tratarse ese tema. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? Que esto a la pasada, no vamos a hablar de esto hoy día, solamente como un anexo. Que no pensemos, hermanos, que existe la iglesia donde no hay disputas, de que no existen las relaciones entre los hermanos, donde no hay, donde no puede haber conflicto. ¿Ya? No pensemos, y si alguien piensa que se tiene que ir de la iglesia, o se tiene que cambiar de iglesia porque en esta iglesia a veces hay conflicto, entonces está en un error. ¿Ya? Porque en todo lugar donde hay seres humanos, conversos o inconversos, lamentablemente vamos a encontrar este problema. Pero, como lo decimos, está la instrucción bíblica para abordar este tipo de situaciones. Y ahí, esto, fíjese usted, según Mateo 18, se da en el contexto justamente de lo que estamos hablando, de la iglesia. Bueno, entonces Jesús está hablando por primera vez de su eclesía. Este es el primer registro, Mateo 16. Sin embargo, hermanos, y aquí les quiero proponer una tesis, al parecer todo indica que es un tema que Jesús, la eclesía, su eclesía, que es un tema que él habló mucho con sus apóstoles y no quedó tan registrado esto en la escritura. ¿Me estoy dando a entender? Todo indica que respecto de la eclesía, de esta que Jesús menciona por primera vez en Mateo 16, todo indica que él este tema lo habló mucho con sus apóstoles, mucho más de lo que hay registro en las escrituras. Ahora, ¿por qué yo digo esto, hermano? ¿En qué me fundamento? ¿En qué me baso para decir esto? Solamente en generalidades, en este caso. Una vez que Jesús muere y los apóstoles continúan con la labor de la predicación del Evangelio, Hechos, en el libro de Hechos, en los primeros capítulos, ¿no es cierto? Luego del primer discurso de Pedro, ¿se acuerda que se convirtieron alrededor de 3.000 personas? Y si leemos ese registro, vamos, hermano, a Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos, en el 2 particularmente, ahí en el verso 14 está en muchas Biblias lo que se llama, o se denomina el discurso de Pedro, primer discurso de Pedro, o la primera prédica de Pedro, ¿ya? Y al final, hermano, dice que se convirtieron muchas personas, ¿ya? En el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de la perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sigue el relato, y al final, en el verso 47, dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese, no hay un momento, no hay un registro donde diga, bueno, entonces Jesús se fue al cielo y los discípulos se juntaron y hicieron el primer culto, establecieron la iglesia, los estatutos, ¿no es cierto? No está eso, no está detallado, pero al parecer sí, en algún momento fue un tema que se trató, en algún momento fue un tema que se habló. Y vemos aquí entonces que cuando Pedro da el primer discurso y hay esta conversión masiva, ¿no es cierto? Ya la iglesia como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, como el grupo de los discípulos, de los conversos, ya era algo real, era algo que estaba ahí.
que existía, ¿sí? Estaba ahí, insisto, considerando que no hay mucho registro de que en qué momento se hizo toda esta organización, ¿ya? Pero entonces, por eso digo, hermano, que Jesús habló de esto con sus apóstoles mucho más de lo que quedó registrado, ¿ok? El Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, todo indica que ya había una cierta organización en cuanto a la dinámica y al quehacer de los hermanos que eran guiados por los apóstoles del Señor. Si miramos el verso 41, estamos en Hechos capítulo 2, y el verso 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿ya? En la comunión de los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto, al parecer, no era espontáneo, hermano, sino que era parte de una dinámica, de una organización, ¿no es cierto?, que los apóstoles estaban de alguna manera guiando, que los apóstoles estaban estableciendo. Así que en esto me baso, hermano, para decir que Jesús habló y trató más el tema de lo que hay registro, y lo que nosotros vemos entonces son ciertas resultantes. Ahora, no digamos, hermano, que la iglesia estaba del todo afinada en cuanto a su estructura. Si seguimos leyendo, vamos a ver que fue necesario hacer algunos ajustes, ¿no es cierto? ¿Qué ajustes? Por ejemplo, en Hechos, capítulo 6, se presenta un problema en este organismo, en la iglesia. ¿Cuál era el problema? ¿No es cierto? Empezaron a aumentar los discípulos y había murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de ellos habían quedado o estaban quedando desatendidas a la hora de la distribución diaria. Se generó un problema. Por lo tanto, no estaba esto abordado, y había entonces que sobre la marcha corregir esto. Y entonces, por eso digo, hermano, la iglesia estaba en formación, se estaba estructurando y era necesario hacer algunos ajustes. Y aquí, como bien lo dice el título de muchas de sus Biblias, es lo que vemos, lo que sería la elección de los diáconos de la iglesia, que hoy día la mayoría de las iglesias tiene diáconos, ¿no es cierto? Entonces no fue algo automático, sino que de acuerdo al desarrollo de las necesidades que estaban surgiendo. Y en general, hermano, las cartas apostólicas del Nuevo Testamento de alguna manera también eran y son una evidencia de la necesidad de ir guiando, de ir corrigiendo, de ir instruyendo a los hermanos de las iglesias que comenzaron a formarse en distintos lugares donde se predicaba el Evangelio, principalmente Asia, ¿no es cierto? Asia, aunque suene medio gracioso, Asia, hacia allá, hacia Asia, hacia allá, se extendió el Evangelio, principalmente en el primer tiempo de la iglesia primitiva, ¿ya? Hermanos, entonces volvamos a Mateo 16 para hacer algunos énfasis en el verso 17 y verso 18. Aquí vamos o encontramos el fundamento, la piedra angular sobre la cual se construye y se edifica la iglesia de Cristo. Aquí en estos dos versículos, hermano, está claramente señalado el fundamento sobre el cual se construye o se edifica, o Cristo construye y edifica su iglesia. Y estos fundamentos, hermano, no son materiales, estos fundamentos no son también, y esto es interesante, de
no tienen que ver con el conocimiento natural, no tienen que ver con la sapiencia natural, no tienen que ver con la capacidad natural de nadie, sino que este fundamento es algo que que está fuera de los alcances del hombre natural. Quiero decir que quienes son parte de la iglesia, quienes son parte de su cuerpo, lo son porque están bajo esta convicción. Vamos a leer el texto, ¿no? Entonces, respondiendo, verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: ah, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración, hermano, la hizo, como sabemos, Pedro, Simón, hijo de Jonás. Y es una declaración que, como bien dijo Jesús en el verso 17, no era producto, no fue producto de un ejercicio, de estudio, no fue producto de un ejercicio de conocimiento, sino fue producto de una revelación. ¿Qué le dijo Jesús? Esto que tú acabas de decir, que es el fundamento para la iglesia, no te lo reveló, no lo conseguiste, no lo dedujiste de algo natural, sino vino dado del cielo. Entonces, hermano, esto es lo primero que quiero decir al respecto. Son parte de su iglesia, de la iglesia de Cristo, de la iglesia que Él estableció, de la iglesia que Él formó, de la iglesia que Él sostiene, son parte de su cuerpo, o quienes son parte de su cuerpo, lo son porque están bajo esta convicción que Jesucristo es el Hijo de Dios, con todo lo que eso conlleva, hermano. No son parte de la iglesia solamente, o no somos parte de la iglesia solamente porque estamos de acuerdo en que queremos ser iglesia. No somos parte de la iglesia solamente porque nos identificamos con lo que se hace en la iglesia, o porque nos parece algo interesante. Aunque esas cosas están, naturalmente. Pero hay algo que es más fundamental. Hay algo que es más profundo. ¿Y qué es eso? Que en cada uno de los que son parte de la iglesia de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, ha pasado algo fuera de lo común. ¿Y qué pasó, hermano? Ha pasado algo anormal. ¿Y qué pasó, hermano? Podemos decir, hay una certeza, hay una convicción tan grande, tan real, tan potente, que sobrepasa nuestra lógica natural y que nos lleva a creer ciegamente, confiadamente, absolutamente, enteramente, que Jesucristo, el Cristo revelado en las Escrituras, es o fue más que un hombre brillante, más que un hombre ilustrado, más que un hombre sobresaliente, más que un maestro, más que un filósofo, más que un pacifista, etcétera, etcétera. Esta convicción, esto sobrenatural que ha pasado en nuestra vida, nos lleva a creer que Él, por sobre todas las cosas, es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Logos que vino a este mundo para que por medio de su muerte vicaria muchos de nosotros pudiéramos ser salvos de la condenación eterna a la cual estábamos destinados a causa de nuestro pecado. Entonces, hermanos, este es el fundamento, y yo lo estoy diciendo de esta forma. Voy a ir aclarando las ideas más adelante, hermano.
Pero creo que este es el fundamento. ¿Quiénes son parte de la iglesia? ¿Quiénes verdaderamente forman la iglesia, conforman la iglesia? Hermanos, ¿quiénes verdaderamente conformamos la iglesia del Señor? Y no estoy hablando aún, hermano, de la expresión local de la iglesia. Estoy hablando de los conversos, ¿no? ¿Quiénes conforman la iglesia? Y entonces la iglesia la conforman aquellos que afirman y que están convictos, que están sobrepasados, hermanos, por este fundamento. Jesús es el Hijo de Dios. Repito esto, con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Porque cualquier persona puede decir, sí, puede ser el pecador más grande, pero puede decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Cualquier persona. Por eso digo, con todo lo que eso conlleva, que Jesús sea el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien sabemos, hermanos, que no hay otra forma de recibir el Evangelio del arrepentimiento y perdón de pecados que por una acción sobrenatural de Dios en la vida del ser humano. Al igual que la mujer vendedora de púrpura que oía a Pablo, ¿no es cierto?, mientras él predicaba el Evangelio, Lidia se llamaba, y el Señor dice en Hechos 16 que abrió su corazón para que esta mujer oyera el Evangelio y para que el Evangelio, la luz del Evangelio, la alumbrara. Y gloria a Dios, porque un versículo más adelante de este registro la vemos a ella bautizada junto a toda su familia. Así Dios obra y ha de obrar sobre la vida del hombre y la mujer que Él llama o que está llamando. Entonces, hermanos, yo creo y espero que así sea, nos estemos nosotros mismos evaluando, ¿no es cierto?, revisando y haciendo preguntas. Bueno, yo soy parte del cuerpo de Cristo, soy un miembro del cuerpo de Cristo. Ah, ok. ¿Y este fundamento está hallado, hermano, hermana? ¿Está hallado este fundamento realmente en su vida? ¿Es la piedra principal, es la piedra angular sobre la cual usted y yo estamos parados? Esto es, hermano, muy fundamental. Porque si no tenemos esta convicción, entonces las cosas se complican, vamos a decirlo así, de manera diplomática, ¿no? Entonces, quienes forman la iglesia del Señor, una expresión local, y aquí ya hablo de la expresión local, nosotros somos, hermanos, una expresión local, usted y yo somos una expresión local, o parte de una expresión local. Quienes forman la iglesia del Señor y una expresión local lo son porque su base, su piso, su fundamento es este. Estamos bajo la convicción, aleluya, y nadie nos saca de ahí, amén, de esta verdad. Jesucristo es el que fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Es el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios. ¿Sabe? Y a veces la gente está en la iglesia y cree o dice, bueno, yo soy miembro de la iglesia, pero quizá no tiene idea o no tiene convicción de esta verdad. Este es el fundamento sobre el cual el Señor, fíjese, estamos basándonos en Mateo 16, este es el fundamento sobre el cual el Señor edifica su iglesia. Pensemos un momento, hermano. Si no está este fundamento en nuestra vida, ¿qué pasa? Bueno, lo que salta como primera cosa
es que Dios no edifica su iglesia. Si no está este fundamento como piedra angular, entonces no hay iglesia. Y por lo tanto no es edificada. Puede haber muchas cosas. Puede haber un grupo de amigos que se juntan para leer la Biblia. Puede haber un grupo de personas que se juntan para cantar las canciones de Dios porque son bonitas y son melodiosas y tienen letras que conmueven el alma. Puede haber un grupo de personas que se juntan para profundizar en las Escrituras, no necesariamente con el ánimo de ser edificados en la palabra, sino para conocer históricamente a Dios, etcétera. Pueden ser muchas cosas, hermano, pero no necesariamente, o no serán la iglesia del Señor, si el fundamento principal, si el fundamento por excelencia, si el piso, si la base por excelencia no es la correcta. ¿Y cuál es ese fundamento? Como ya lo vengo diciendo, hermano, la convicción absoluta de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, con todo lo que eso implica. Evangelio, venida del Señor, encarnación, vida de Cristo, muerte, resurrección, exaltación. A eso se refiere, hermano. No solamente, como ya lo dije, repetir que Jesús es el Señor, porque cualquiera lo hace, cualquiera lo dice. Pero esto tiene que ver con algo más profundo en cuanto a lo que significa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros, hermanos, nuevo amanecer, y no que esté excluyendo a los hermanos de nacimiento, por favor, pero ya al principio aclaré que este estudio tenía como fin que nos miráramos a nosotros mismos, que nos expusiéramos delante de la palabra nosotros mismos, ¿no es cierto?, a fin de que el Señor haga lo que tiene que hacer para el día en que volvamos a vernos las caras, hermano, volvamos a mirarnos frente a frente y podamos abrazarnos y podamos besarnos y podamos orar juntos y podamos convivir en la reunión de los santos. Nosotros nos consideramos, nos reconocemos como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No, hermano, no amanecer es una iglesia. Es una iglesia. Yo soy de la iglesia. Bueno, entonces lo que usted está diciendo, que nuestro principal fundamento, que nosotros estamos sostenidos, no en que nos juntamos en una sede, no que hay un dirigente, ese no es nuestro principal fundamento, o que somos un grupo de hermanos que cantamos y adoramos al Señor. Nuestro principal fundamento radica en la convicción de cada uno de nosotros de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros nos consideramos, nos reconocemos como iglesia. Como ya lo dije, hermano, no porque nos reunimos solamente, no porque cantamos canciones a Dios, no porque oramos, no porque nos llamamos los unos a los otros hermanos, no porque leemos la Escritura. Todo eso que acabo de mencionar está supeditado en su ejecución consciente, voluntaria y entregada al fundamento por excelencia, al fundamento principal. Creo absolutamente, plenamente, completamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en todo lo que esta verdad conlleva, que vino a morir para librar a todo aquel que cree de la condenación eterna. Si se fija, hermano, estamos partiendo desde lo más rudimentario. De lo más, si uno escarba un poco respecto a la iglesia, esto es lo más rudimentario. Si no está esto, hermano, si no está esta convicción, si no está esta claridad, no hay nada, hermano, no hay nada. O lo que hay no es lo que parece ser. ¿Me entiendes? No es lo que parece ser. Debemos convencernos de esto, hermano. Y si no tenemos claridad en esto, bueno, tenemos que arrepentirnos y orar al Señor
y pedir que el Señor nos dé entendimiento y claridad sobre qué estamos parados, hermano. ¿Por qué somos lo que somos y hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos denominamos como la iglesia del Señor en Pudahuel? Y la respuesta entonces es porque estamos absolutamente convencidos, plenamente convencidos de esta verdad. Y aunque se acabe el mundo, aunque pase lo que pase, nadie me va a sacar a mí esto de mi mente y de mi corazón. Si tenemos ese fundamento, hermano, real, profundo, echado con profundidad, enraizado, entonces somos iglesia. Somos iglesia. Y sobre este fundamento podemos edificar lo demás. Pero si no está este fundamento, hermano, escúcheme, todo lo que nosotros pretendamos hacer, o todo lo que hemos pretendido hacer, no es nada, hermano. No es nada. Es esfuerzo humano, es callativa humana, iniciativa humana, o lo que se quiera, buenas intenciones, pero no es nada si no está puesto y con mucha claridad este fundamento, hermano. Cierta vez una persona que estuvo de paso por la iglesia, estuvo algún tiempo y ya después no estuvo más, en realidad, tuve un par de conversaciones, una controversia, ¿ya? Respecto a la membresía a la membresía. ¿Por qué es importante? Me decía, oiga hermano, la membresía, yo no veo en la iglesia que se haga énfasis en la membresía de los hermanos, ¿ya? Lo que yo veo es que, bueno, si alguien cree en el Señor y si alguien se siente bien, puede estar aquí, ¿no es cierto? Puede participar. Y bueno, llega un momento en que algo quizá no le parece y sale, y listo. Y ¿por qué hacer este amarre, ¿ya? ¿O por qué hacer este énfasis en el valor, la importancia de la membresía en la iglesia local? Pero hermanos, como vemos, sí hay un criterio bíblico para determinar quiénes son y quiénes no son, y quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen a la iglesia de Cristo en su expresión local. Y aquí, por favor, hermano, quiero que me ponga atención. Esto no con el ánimo de excluir, por favor, ni de discriminar a nadie, entendiendo que Dios puede, y de hecho está llamando personas, está revelándose, ¿no es cierto?, a personas por su palabra. Él está, y por el Evangelio, Él está alumbrando el entendimiento de algunas personas. Gloria al Señor, bendito sea el Señor, ¿ya? Y como decía el libro de Hechos, añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Así que determinamos quiénes son y quiénes no son, no con el ánimo de discriminar, sino con el fin, y esto es, hermano, lo que finalmente quiero decir, de que quienes son parte de la iglesia tengan plena conciencia, clara conciencia de lo que significa. De lo que significa ser un miembro agregado, porque no se agregó usted, no se agregó el Señor, amén, gloria al Señor por esto, un miembro agregado a su cuerpo. Es Dios agarrándolo a usted y trayéndolo en su misericordia, insertándolo en su cuerpo. Hay una diferencia, y debe haber una diferencia. Pero como ya lo digo, hermano, y soy enfático en esto, no con una visión negativa, excluyente, sino con el ánimo, hermano, de que quienes tenemos este privilegio, quienes tenemos y hemos recibido esta gracia, hermano, tengamos plena conciencia de lo que esto significa. Tener conciencia de lo que significa traerá como consecuencia, y voy a citar Efesios 4:1, hermano,
de que cada miembro añadido al cuerpo andará como es digno de la vocación con la que fue llamado. Si no tenemos conciencia, entonces andaremos como quizá lo hemos hecho hasta ahora en algunas áreas, no como es digno del llamamiento que recibimos, sino que andaremos de cualquier forma. Y no debemos, hermano, tener por menos este llamamiento, por todo lo que he indicado anteriormente. Ya, una recapitulación rápida. Entonces, la iglesia, fundada por el Señor, esto es importante, no sobre la base de algo material, no sobre la base de conocimiento humano, no sobre la base de sabiduría, inteligencia humana, sino sobre la base de una revelación. Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese, hermano, es el fundamento. No es algo material, insisto en esto, ¿no? No es algo de nuestra sabiduría, es algo que viene del cielo. Es revelación. Y si usted lo recibió, si yo lo recibí y lo creo, absolutamente, si esta revelación me cautivó plenamente y estoy afirmado en ella, entonces podemos decir, soy parte de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo. Por esto, este es el piso, hermano. Este es el fundamento más rudimentario, más básico. La convicción de que Jesús es el Hijo de Dios, Dios encarnado, que vino, fue enviado por el Padre para librarnos a todos los que han de creer de la condenación eterna. Así parte la iglesia, hermano. Así parte la iglesia. Por lo menos lo que la Escritura muestra. La iglesia es del Señor. Y Él en su misericordia nos ha insertado en ella. Hermanos, que el Señor les bendiga. Insisto nuevamente, les animo a seguir esta serie, ¿ya? No porque vamos a aprender más, sino porque necesitamos ser remecidos por esta verdad, hermano, como miembros del cuerpo de Cristo. Necesitamos que el Señor nos corrija en algunas cosas que no hemos hecho bien. Necesitamos que el Señor nos alinee a la verdad bíblica en algunas cosas que nos hemos apartado del espíritu bíblico. Y necesitamos otras cosas más que el Señor nos irá hablando conforme esto va avanzando. Así que un abrazo grande, hermano. Que el Señor les bendiga y dejemos que el Espíritu de Cristo vaya hablándonos, vaya confrontándonos, hermano, ¿ya? Y piensa en esto que dije al principio. Mire, mi visión se la comparto y espero que usted la comparta. Tenemos una oportunidad de volver, de comenzar en algún momento y de hacerlo con los ajustes, con las correcciones necesarias para que, como dice la Escritura, andemos como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados. Oremos, hermanos. Señor,